No, el lunes es Listo, feriado. gracias. Gracias. Bueno, entonces, habíamos visto si, a ver si me lo deja esto, ahí está. Llegamos hasta acá, ¿sí? Antes del corte, ¿sí? Y habíamos visto que teníamos entonces estos 4 cortecitos que son algunos de los que vamos a ver el sábado que viene. Y ahora pasamos, sí, a otro tejido. Recién vimos el meristemático, ¿sí? Que era el tejido que producía al resto, ¿sí?, de los tejidos, pero una vez que ese tejido meristemático da células y esas empiezan a diferenciar, van a formar también otros tejidos, ¿sí? En el caso del tejido fundamental, que es el parénquima, más conocido como tejido parenquimático, va a dar diferentes tipos de células de acuerdo a la función que vas a cumplir ese parénquima. Tenemos parénquima de diferentes tipos, y además el tejido fundamental también puede dar al colénquima y al esclerénquima, ¿sí?, que son otros 2 tipos de tejido que están emparentados con el parénquima. Entonces, ¿qué característica va a tener las células parenquimáticas? ¿Y qué función van a cumplir primero? La función va a ser de relleno y donde hay tasa metabólica elevada, ¿sí? Vamos a tener diferentes tipos de parénquimas, que cumplen funciones especializadas. Y cada uno está formado, el parénquima, el colénquima y el esclerénquima, por un tipo celular específico. Entonces, las células del parénquima van a tener estas características: pared primaria delgada o gruesa, dependiendo la función. Forma variada, van a ser circulares, hexagonales, redonditas, cuadraditas, van a tener diferentes formas de acuerdo a donde estén ubicadas la función, generalmente redondeadas o amorfas, ¿sí?, con grandes vacuolas, ¿sí? En las células parenquimáticas van a ocurrir la mayor cantidad de reacciones bioquímicas, ¿sí?, de la planta, fitoquímicas. Y vamos a tener estos subtipos que son el clorénquima, ¿sí?, con cloroplastos, el aerénquima con espacios para aire, ¿sí?, y el parénquima de reserva o reservante, ¿sí?, o de almacenamiento con amiloplastos, ¿sí? Estos son variantes de parénquima. Y estas células son todas vivas a la madurez, exceptuando el esclerénquima, que es muerto a la madurez. Colénquima y parénquima son vivos a la madurez, ¿sí? Profe, el almacenamiento con amiloplastos es el arénquima, no, falta el nombre, ¿no? De ese subtipo. Tenemos clorénquima, aerénquima y de almacenamiento o de reserva. Parénquima de reserva o parénquima de almacenamiento, ¿sí?, o parénquima reservante. No existe una palabra como reservénquima o algo así, porque no existe. Ok, ok. Tampoco está la palabra amilénquima, porque no queda bien, no se hace, ¿sí? Entonces, dependiendo en qué parte de la planta va a estar ese parénquima, es lo que va a estar cumpliendo, o el tipo de planta, ¿sí? Porque aerénquima vamos a tener en plantas palustres o en plantas acuáticas. ¿Para qué? Para que el aire llegue hasta abajo de todo y la raíz no muera, o el tallo no muera, ¿sí?, en el caso de plantas que están arraigadas a profundidad, ¿sí? El parénquima en empalizado, parénquima, digamos, fotosintético, va a estar, digamos, ahí donde están las hojas, llenas de cloroplastos, ¿sí? Después lo que vamos a ver, sí, es que tenemos a veces una mezcla entre, en el tallo podemos tener aerénquima y podemos tener también colénquima y esclerénquima, que es lo que estemos viendo arriba a la derecha. Y abajo, sí, un parénquima, sí, común y corriente, raso, que es el que está en la raíz, que va a hacer cumplir la función de relleno. Va a ir rellenando espacios, ¿sí? Estas son 4 posibilidades de las múltiples que vamos a tener. Tenemos muchas. Entonces, ¿qué pasa con el colénquima y el esclerénquima? Recién hablamos del parénquima. Y ahora vamos a hablar del colénquima y el esclerénquima, ¿sí? ¿Qué funciones van a tener? El colénquima, sostén en plantas jóvenes y herbáceas. Y el esclerénquima, fibras que va a tener fibras rígidas, sostén en plantas leñosas y en monocotiledóneas, ¿sí? Plantas leñosas y en monocotiledóneas, ¿sí? Entonces,
¿Qué características celulares van a tener uno y otro? El colénquima, pared primaria muy engrosada, pero desigualmente, ¿sí? El engrosamiento del colénquima no es igual en toda la circunferencia o en todo alrededor de la célula. Se engrosa de manera desigual, lo que aporta una forma poliédrica en un corte transversal, ¿sí? Aporta resistencia, pero sin perder flexibilidad, y son vivas a la madurez, ¿sí? Las células del enclerénquima, por otro lado, sí tienen pared primaria y secundaria, esta última muy gruesa y lignificada, ¿sí? Aportan resistencia y rigidez a los órganos donde están, ¿sí? Por ejemplo, la madera tiene mucha fibra, ¿sí? Y esta fibra viene del esclerénquima, ¿sí? Y cuando están maduras, mueren, ¿sí? Muertas a la madurez. Ahora, una pregunta, la pregunta del millón, ¿sí? El pedúnculo o el cabito de una pera, de una manzana, ¿sí? A su parecer, ¿qué tejido va a predominar ahí de estos dos que son de sostén? ¿El colénquima o el esclerénquima, y por qué? A mí que es esclerénquima porque es como que tiene una función que después caduca, que es cuando cae el fruto. Bien, ¿más Sí. opciones? Sí, además es medio leñoso, o sea, suele ser marrón y se ve que por dentro es verde, o sea que tiene rigidez y como fibras de madera. Bien. Ustedes vieron que si hay mucho viento, ¿qué le pasa a los árboles? A veces. Y se mueven, se mecen por el viento. Son Sí, pero si hay mucho, flexibles. Y se se puede llegar Se a... pueden romper alguna rama. Se raja. Y eso es por la rigidez de las fibras y la rigidez del xilema. ¿A ustedes les parece que cuando el fruto no está maduro, por más que haya viento, se termina cayendo o se cae cuando se corta por algo? Depende, yo tengo un ciruelo en el fondo que cuando hay tormenta no me da ni tiempo de cosechar y aparecen todos los frutos en el piso, así que supongo que sí, que se caen aunque no los... Pero, ¿se parte el cabito a la mitad o se desprende de donde estaba agarrado al braquilazo o macrolazo? Se desprende cuando se seca, Se seguramente. desprende, se descalza, pero no se parte el cabito como se parte una rama cuando hay mucho viento. No, muere No a la se madurez, parte. sería que muere a la madurez. O sea que si yo le estoy dando ese dato, que no se parte el cabito, sino que se desprende, ¿esperaríamos que tenga más esclerénquima que colénquima o más colénquima que dice aporta resistencia pero sin perder flexibilidad? Y puede ser colénquima si no se parte, o sea, sí, pero claro, tiene de los dos, lo que pasa es que debe tener más del que no se parte, del que no pierde flexibilidad, pero la parte de Exactamente. afuera que es leñosa debe ser el esclerénquima, ¿o no? Exactamente, pero tiene muy poquito. Lo que más tiene es colénquima porque justamente es una parte del órgano, sí, muy flexible, extremadamente flexible, pero con una resistencia enorme para sostener una manzana, una pera, sí, un membrillo, sí, que es un fruto enorme, sí, o un fruto del pan, o una chirimoya, sí, o una palta, o imagínense frutos pesados, y bueno, fíjense que sí, está bien, tiene que venir un huracán o un viento fuerte, pero se desgaja, o sea, se desprende de donde está la inserción, pero el cabito es raro, muy raro, ¿sí? Que se rompa, que se raje. Entonces, imagínense que a veces yo lo quiero cortar con la mano y me cuesta un montón, ¿sí? Por lo flexible que es, se rompen las fibras, se desgranan las fibras, pero no se corta. No sé si les ha pasado. Profe, yo en mi casa, el limonero, para cosechar limones, si no es con una tijera, es imposible. A mano no se parte nunca el cabito ese. Y Por más que claro, lo porque tienen cosechar, mucho no, colénquima. no se parte Mucho con nada, colénquima. solo con tijeras se Claro. puede cosechar. Y sí, porque justamente es eso, el tipo celular que vamos a tener ahí adentro y el aporte que hace a ese tejido, ¿no? Justamente lo sostiene, pero sin perder esa flexibilidad, ¿sí? Siempre es tan flexible. En cambio, cuando yo la ramita la dejo secar, se endurece, el colénquima muere y obviamente queda duro porque la pared primaria se endureció, ¿sí? Y ahí, bueno, queda seco. Una vez que está seco lo puedo partir, pero cuando está verde, cuando está húmedo, no lo puedo partir porque es flexible, muy flexible, extremo.
En cambio, las ramas de los árboles que tienen mucha fibra, por más que estén verdes, si yo le hago la fuerza suficiente, la parto, la rajo. ¿Se ve la diferencia? Sí, sí, queda claro. Uno es vivo a la madurez y otro es muerto a la madurez, uno solo con pared primaria y otro con pared primaria y secundaria. Y además el grosor, ¿sí? La pared secundaria del esclerénquima se engrosa parejo, en cambio la pared primaria del colénquima se engrosa desigual, y además el esclerénquima va a teñir con safranina, y el colénquima va a teñir con azul de metileno o con fajrín, verde o azul, ¿sí? Y el esclerénquima siempre rosa. Y acá vemos ejemplos, ¿sí? A la derecha esclerénquima y a la izquierda colénquima, para que se vea bien el engrosamiento diferencial, ¿sí? Esas células poliédricas, ¿sí? Y en el cambio, en las esclerénquimas es un engrosamiento total, bien alrededor, la célula se ve bien roja, ¿sí? Y vamos a tener que hay esclerénquima tanto para sostener los haces vasculares, que es eso que vemos ahí, o para ¿sí? Engrosar justamente las células muertas a la madurez que van a transmitir el agua. Y también algunas son fibras, llamadas esclereidas, que las vamos a ver ahora en un ratito. Igual esto sí, lo vamos a ver ahora el sábado, tranqui, vamos a mirar el microscopio y van a poder sacarse todas las dudas. Luego tenemos sí, el tejido de protección. ¿Sí? El tejido de protección de las plantas es la epidermis. Epidermis. Epi es lo más externo, dermis viene de piel, ¿sí? Es lo que se asemejaría a la piel en animales, ¿sí? La función principal, protección, ¿sí? E intercambio de gases, ¿sí? Protección, pero desde el todo punto de vista, como vimos hace un ratito. Contra el frío, contra el calor, contra insectos, contra animales, contra golpes, ¿sí? Desde todo tipo de vista, ¿sí? Acá tenemos justamente los anexos epidérmicos, que se ven ahí en la fotito, ¿sí? Como los pelos glandulosos, los pelos urticantes, ¿sí? Vamos a tener ahí escamas, ¿sí? Pelos, digamos, para formar como unas felpitas, ¿sí? Para evitar la pérdida de agua o el calor extremo, ¿sí? La epidermis va a tomar diferentes coloraciones de acuerdo al lugar donde esté, ¿sí? Puede ser transparente en lugares donde hay poca insolación, puede ser blanca en lugares donde hay mucha insolación para reflejar la luz, ¿sí? Eso va a ir dependiendo, puede ser más gruesa, más fina, con más pelos, con menos, con glándulas, sin glándulas. Voy a encontrar con escamas, o sea, voy a encontrar que la epidermis es muy versátil y va a ir cambiando, ¿sí? Y hasta ahora hemos estado viendo todos tejidos de crecimiento primario, de 1 año de vida o herbáceas, ¿sí? De monocotiledóneas, o de dicotiledóneas herbáceas, ¿sí? O de gimnospermas herbáceas, chiquitas, de 1 año de vida, que todavía no superaron el año. Una vez que superan el año, vamos a ver ahora los tejidos de crecimiento secundario, ¿sí? Estos son todos de tejido primario. Y lo mismo va a pasar en la rizodermis, ¿sí? En la rizodermis vamos a tener lo mismo, ¿sí? Es la capa protectora, pero de la raíz, ¿sí? Que da pelos absorbentes, ¿sí? Pelos absorbentes, para poder absorber. Son pelos diminutos, muy chiquititos, y estos pelos absorbentes van a estar en una parte puntual de la raíz, y no en toda la raíz, sino que en la puntita, donde va creciendo la raíz, donde está apenitas el meristema radical, a unos pocos milímetros van a estar los pelos absorbentes, o a 1 centímetro, y van a estar ahí. La raíz solo absorbe por los meristemas apicales. Ahí. Cuando está la raíz vieja ya no va a absorber, ¿sí? Ya solo sostiene ahí, pero absorbe agua y nutrientes en los pelitos absorbentes, que son la última parte de la raíz donde va creciendo. ¿Sí? ¿Y qué características van a tener las células de la epidermis o la rizodermis? Pared primaria delgada, ¿sí? Con depositación en la capa de cutícula, ¿sí? Sobre el lado externo para la protección.
No tienen cloroplastos, excepto las células oclusivas de los estomas, que vemos ahí, que el estoma también es un anexo epidérmico. Uy, perdón. El estoma también es un anexo epidérmico, ¿sí? No tienen cloroplastos, ¿sí? Ni espacios intercelulares, no tienen espacios entre células. Están bien pegadas, tienen una laminilla media extremadamente fuerte, muy, muy bien. No hay escape de gases ni ingresos de gases por un lugar que no sea diferente al estoma, ¿sí? Pueden diferenciarse en pelos, estomas o escamas, que son los anexos epidérmicos, o en estomas, ¿sí? Y este tejido primario va a ser reemplazado por tejido secundario después del primer año de vida por el suberocorcho, ¿sí? O felógeno, ¿sí? Que eso va a ocurrir después del primer año de vida. Acá vemos, sí, esto lo vamos a ver el sábado, ¿sí? Vamos a ver estomas, vamos a ver epidermis, ¿sí? Fíjense que siempre está teñido de azul o verde, porque son células vivas a la madurez, ¿sí? Vamos a ver las diferentes morfologías de acuerdo a la especie va a ir variando la morfología de la epidermis, pero fíjense que son siempre células que no tienen espacios intracelulares, están bien, bien pegaditos, ¿sí? No permiten la entrada ni salida de nada que no sea por los estomas, ¿sí? Profe, ¿Sí? eso que estaba hablando anteriormente, ¿tendría alguna relación con la citocinesis? ¿Por qué? Y yo porque, o sea, lo fusionaba con lo importante que es para la difusión de gases y para almacenar la sustancia de secreción de las plantas. Yo porque como lo vi en el secundario en algún momento y me trajo a relación lo que dijo, por eso Pero ¿qué quería ver. qué tiene que ver eso con la división celular? ¿O con la formación de nuevas células? Y no sé qué tendrá que ver, pero calculo que tiene que ver a través de la pared celular. No, todo tiene que ver con la división celular, porque todas en definitiva son células que se dividen. Todo lo que estamos hablando en algún momento tienen que ver con eso, porque sí, los meristemas van formando y bueno, después se van diferenciando en tejidos esas células. Pero Bueno, una célula epidérmica se puede diferenciar en un pelo, en un estoma, en una escama, ¿sí? En un pelo glanduloso, en un pelo lubricante. bien. Y después esto de los estomas, cuando abren y cuando cierran, lo van a ver seguramente en fisiología vegetal, ¿sí? El año que viene, porque tiene un juego ahí de cuando el estoma está cerrado, ¿sí? Justamente, ¿qué pasa? El estoma se abre, ¿sí? Y se vacía de acuerdo a una cierta cantidad de agua que ingresa a la célula y cuando la vacuola se tensa, se infla, se llena de agua, el estoma se va a cerrar, y cuando el estoma se vacía, cuando la vacuola se vacía, ¿sí? Hace que se abra el estómago, ¿sí? Eso te ha regulado por hormonas, por fitohormonas, ¿sí? Y por factores ambientales. Y eso lo van a ver bien en fisiología, cómo es el funcionamiento y cómo se abre y cómo se cierra, de acuerdo a factores ambientales y a las fitohormonas que van a estar dando vuelta por ahí, pero tienen que ver con eso, con la entrada y la salida de agua y de sales minerales, también de potasio. Bueno, eso lo van a ver más específico el año que viene. Bueno, acá entramos ya en la conducción, ¿sí? Tejidos de conducción, ¿sí? ¿Qué pasa? El xilema y el floema, como los vemos acá, ¿sí? Son tejidos secundarios, pero tienen su contraparte primaria, ¿sí? Vamos a tener un metax xilema y protox xilema, ¿sí? Metax y protox van a ser el tejido primario del xilema y del floema, y vamos a tener lo mismo, metax floema y protox floema, ¿sí? De acuerdo a la parte primaria, ¿sí? Cuando brota la semilla,
vamos a tener ya el sistema vascular armado, ¿sí? En el embrión. Y cuando brote y forme una plántula y hasta el primer año de vida va a tener, sí, xilema primario y floema primario. Una vez que pasa ese año de vida va a tener floema secundario y xilema secundario, exceptuando donde en monocotiledónea, ¿sí? Donde no vamos a tener crecimiento secundario en espesor, ¿sí? Vamos a tener que se sigue engrosando por células primarias. Eso en mono, pero en dico sí, ¿sí? Y vamos a tener un crecimiento secundario. Entonces, el primario se va a dar como estamos viendo la foto de la derecha, en fascículos, digo en pedacitos así, en redondelitos, no me sale el nombre ahora, ¿sí? Que son haces, ¿sí? Y que van a estar formando cordones, ¿sí? Esos cordoncitos, ¿sí? Es el primer año de vida, la planta va a tener cordones. Ahora, cuando pasa el segundo año, cuando pasa el primer año de vida, va al segundo, la planta forma anillos de crecimiento, forman fascículos, ¿sí? Se unen todos esos cordones, que eran xilema primario y floema primario, para formar xilema y floema secundario, que es un anillo de crecimiento. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, crecimiento primario en dico forma cordones, ¿sí? Y en gimno también forma cordones que después en el segundo año de vida se unen y forman un fascículo o un anillo de crecimiento. Primer año de vida, crecimiento primario, con, repito, metaxilema y protoxilema, y metaxfloema y protoxfloema, ¿sí? Eso lo van a ver bien en el manual de temas botánicos, que yo ya les... Ay, perdón, que yo ya les subí. En el manual de temas botánicos está muy bien explicado. ¿Y qué pasa si con las monos? Las monos vamos a tener haces dispersos, ¿sí? Haces dispersos por todos lados, ¿sí? Y cordones, siempre van a ser cordones dispersos o haces dispersos por todos lados, y bueno, van a estar conformados también por metaxilema y protoxfloema, y después pasan a tener xilema y floema, pero nunca con un crecimiento secundario en grosor. Jamás las monocotiledóneas crecen en grosor de acuerdo al xilema secundario y al floema secundario, ¿sí? Pueden tener estructuras, pero no crecen, no engrosan como los árboles de las dico, ¿sí? Profe, entonces el dibujito de la izquierda corresponde a mono. Corresponde a un haz vascular, ¿sí? De un tipo de tallo de mono. Y a Ok. la derecha, un haz Está todo vascular disperso, sí. de un tallo, un corte transversal de tallo de dicotiledóneo. Una podría ser, por decir un nombre, no sé, un corte de tallo de girasol, el de la derecha, y el de la izquierda de maíz, por decir algo, pero no recuerdo cuáles son ahora. Eso lo vamos a ver el sábado, ¿sí? Pero los dos con crecimiento primario en esta imagen. Exactamente, los dos con crecimiento primario. Igualmente, todavía ¿Hay no hemos foto podido de cómo se conseguir... ve? Ah, perdón. ¿Cómo? Perdón. No, si hay foto de cómo se ve el crecimiento secundario. Sí, tenemos fotos, pero lamentablemente con la cátedra todavía no hemos podido conseguir de crecimiento secundario. Yo voy a ver si puedo traerme uno de La Plata, que voy a pedir prestado, a ver si me consiguen, para que puedan ver, aunque sea un corte de tallo de crecimiento secundario, indico, ¿no? A ver si puedo conseguir lo que me presten. Pero nosotros no hemos podido conseguir todavía, porque la gente que lo fabrica está colapsada y bueno, no nos está pudiendo vender. Pero bueno, tenemos algunos. Yo voy a ver si puedo conseguir en La Plata para poder llevar, para que lo vean el sábado. Bueno, floema y xilema, ¿sí? Cada uno está formado por varios tipos de células característicos, ¿sí? Se encargan de función, ¿sí? Se encarga del transporte de agua y solutos desde la raíz a las hojas, ¿sí? Y de fotoasimilados, en el caso del floema, ¿sí? Todo lo que la fotosíntesis produce va a parar hacia... ¿qué pasa? Tanto el xilema como el floema tienen sentidos de circulación, ¿sí? La savia, digamos, pobre, o la savia líquida, el agua, con minerales que lleva el xilema, van a ir, ¿sí? Tanto hacia arriba, perdón, repito, el xilema tiene un único sentido de circulación, que es de las raíces hacia el tallo, de abajo hacia arriba. Y ese agua no baja, ¿sí? Sube con minerales que va a absorber por las raíces. Ahora, el floema tiene doble sentido, puede bajar y puede subir, porque los fotoasimilados, ¿sí? La comida,
puede ir tanto a las raíces como va a ir a la parte aérea, ¿sí? Puede bajar y subir. El xilema baja y sube. El floema, perdón, baja y sube. Lo que transporta el floema. Y lo que transporta el xilema solo sube, ¿sí? Tiene un único sentido. Eso tiene que quedar claro. Bueno, y acá, en estos cortes, ¿sí? En el de la izquierda, ¿quién me puede decir dónde está el colénquima y dónde está el esclerénquima? En el corte de la izquierda. El colénquima sería la parte azul y el esclerénquima lo que está teñido de rosado. Está bien, pero de lo azul, ¿qué es colénquima y qué es parénquima? Según lo que vimos recién, y lo que leímos recién. El colénquima son las más que rodean, las más chiquitas, las que rodean, y en el medio el parénquima. Entonces, según lo que me dicen ustedes, ¿sí? Lo que rodean, pero ¿qué es lo que rodea? A ver. ¿Esto de acá qué es? ¿Esto de acá qué es? Esto. Es parénquima. ¿Esto es parénquima? ¿Y esto? No, no. ¿Y esto qué es? Colénquima. A ver, a ver, vamos a tener que volver. Vamos a tener que volver para atrás. Colénquima, ¿qué dice ahí? Pared primaria muy engrosada, pero desigualmente. ¿Sí? Parénquima, pared primaria delgada o gruesa, forma variada, generalmente redondeadas o amorfas, con grandes vacuolas. ¿Sí? Y acá tenemos colénquima y esclerénquima. ¿Sí? ¿Cómo es la forma del colénquima? ¿Sí? Bien, digamos, el engrosamiento es diferencial, no es igual. Entonces, si yo le estoy mostrando esto, ¿dónde está el colénquima y dónde está el parénquima? El de la izquierda. Puede ser que el colénquima es el azul que está abajo, el que marcó por debajo, los circulitos, digamos, más parejos, uniformes. No sé. ¿El más Bueno, parejo qué es? Que el colénquima es todo lo azul. Ese. ¿Esto qué es? ¿Esto que estoy pintando de rojo qué es? Colénquima. Colénquima, me parece. ¿Y esto que está engrosado diferencialmente no es colénquima? También todo lo azul. Esto está engrosado diferencialmente, y esto está engrosado todo parejo. No Esto lo veo parejo. parejo lo de abajo yo, perdón. Sí. Ese es parénquima, el parejo. Y esto yo veo que tiene acá puntitos azules más grandes, y acá no veo puntitos azules más grandes yo abajo. Ustedes ven puntitos azules más grandes abajo que acá arriba. No, están como más unidas abajo. No tienen en el medio otro más No chiquito. tienen ese engrosamiento. Eso azul más oscuro es engrosamiento de la pared primaria diferenciado. En cambio acá, ¿sí? Abajo yo no veo eso, o ustedes lo ven y yo no. No tiene. Ahí saqué todo. ¿Ven ustedes esos puntitos azules muy grandes abajo que arriba, en lo azul? Sí. ¿Se ve esa diferencia que está engrosado diferencialmente? Sí, profe. No sé, mis compañeros, pero... Sí, la diferencia se ve, creo que tenemos que fijar los nombres. O sea, a ver, eso que señalé ahí con la flechita, ese puntito rojo, ese puntito azul es el engrosamiento diferencial, ¿sí? Eso de ahí, este otro, ¿sí? Acá hay otro, eso, ¿sí? Y acá, en estas células de abajo, ¿sí? Es como que Estas son células de acá, irregulares. no hay, acá no hay nada, O ¿sí? Esto que estoy sea pintando que de por verde. abajo lo que está pintando de verde es parénquima.
Y claro, porque no, ¿ven, ustedes notan engrosamiento diferenciado en ese parénquima o ven que está todo igual? ¿Cómo ven la célula? ¿La Lo ven así como el... diferenciado, no, pero ¿sabe lo que pensé? Pensé Todas que iguales. diferenciado. Ah, perdón, Nora, habla. No, nada. Que pensé que diferenciado era si tomábamos todo lo azul y que lo de abajo era una cosa y lo de arriba otra, y a eso se refería con diferenciado. Pensé que todo lo azul era una cosa porque estaba azul y que lo diferente era lo rosa. Ahora veo que hay como dos zonas dentro de lo azul. Y pero claro, hay que cuando afinar usted el ojo. dice- Cuando usted dice no ven eso, y no, es la primera vez que vemos eso y acabamos de ver hace 5 minutos 35 nombres. O sea, ténganos un poco más de paciencia cuando dicen no ven eso. Porque no, yo veo circulitos, profe, no veo meristemas ahí, ni veo tejidos, veo circulitos. Claro, hay que ver los circulitos y que hay circulitos más oscuros y más claros, ¿sí? Y que ahí esos más oscuros son engrosamientos justamente, ¿sí? Porque es lo que vamos a ver el sábado al microscopio, ¿sí? Les voy a mostrar esto y les voy a decir, dibújenme y descríbanme cada tipo celular. Entonces, la idea es que ustedes puedan observar y ver que lo que es azul es vivo a la madurez. Y lo que es rojo es muerto a la madurez. Ahora, lo que es azul, ¿es todo colénquima y todo parénquima? No. Hay colénquima y hay parénquima. Entonces tengo que buscar, ¿qué es el colénquima? ¿Dónde está? ¿Cuál ¿Y es lo el rosa parénquima? es el esclerénquima? Porque es muerto a Lo la... azul, lo rojo, bien engrosado, es esclerénquima. Y lo rojo, estos circulitos más grandes que están acá, estos, donde voy a hacer una X, acá y acá, ¿sí? Están ahí, esto y esto, vendrían a ser el metaxilema y protoxilema, ¿sí? Y estos que están rodeando, ¿sí? Al haz, haciendo un círculo alrededor del haz vascular, ¿sí? Esas son las fibras, ¿sí? Estas son las fibras, las que van acá, ¿sí? Acá donde no le veo el cursor, profe. Acá, Es ahí. arriba, acá, toda esta zona, ¿sí? ¿Se ve? ¿Se nota o no llega? Las fibras están como rodeando el El esclerénquima. haz, el haz vascular. Las fibras de esclerénquima están rodeando el haz vascular. ¿Sí? Son las fibras de esclerénquima. El anillo rosa. Claro, el anillo rosa son las fibras que rodean y protegen y anclan ese sistema vascular y lo hacen más duro, más rígido. ¿Sí? Que son esas fibritas que cuando uno corta un pastito se desarman fibras, y esas fibras justamente son los haces vasculares, son esos cordones. Y lo que hace que sea fibroso justamente es el esclerénquima, ¿sí? Y cuando uno come un mango, lo que se te queda en los dientes es la fibra del esclerénquima, y cuando agarrás y te comes un cornflake, que se llama así, ese cornflake que se vende son fibras, directamente extraen la fibra no sé, en avena y la forman en un turulete que vos te comes, no tiene gusto a nada, que es pura fibra. Son todas las fibras de esclerénquimas que están en todos los ácidos vasculares, que las juntan, ¿sí? Y forman una cosa que se come. ¿Me explicó? Que es la fibra vegetal. Y la fibra de algodón es esclerénquima junto con xilema. Y así. Y la fibra de lino es lo mismo, ¿sí? Y la fibra de cáñamo es lo mismo, ¿sí? Son estas cosas que forman cordones, ¿sí? A lo largo de la planta, y bueno, uno lo ve así ahora microscópicamente y vivo, o acá teñido, pero en realidad cuando uno lo saca de la planta lo puede hilar, lo puede trabajar, ¿sí? Pero en realidad son las fibras estas que rodean al xilema y al floema, ¿sí? Porque dentro de lo azul también acá hay células floemáticas, ¿sí? Dentro de lo azul también hay células floemáticas. No solamente hay colénquimas, sino que también hay células floemáticas. Lo mismo va a pasar en el corte de la derecha, ¿sí? En el corte de la derecha es mucho más difícil ver el colénquima, se ve bien el esclerénquima arriba, formando un casquete, ¿sí? O una trabécula, trabando el haz vascular contra la epidermis, que tiene varias capas, ¿sí? Y abajo de las fibras está el floema y después el xilema, ¿sí?
Puede ser que se lignifican. ¿Eh? Que sí puede ser que se lignifican las Y paredes. claro, y sí, tiene lignina, se va lignificando, exactamente. Todo lo rojo tiene lignina, y son células muertas a la madurez que se lignificaron. ¿Sí? Ni más ni menos. Profe, perdón, me quedó todavía sin cerrar. ¿Cuál era colénquima y parénquima en el dibujo de la izquierda? Porque no lo... Entiendo la diferencia, se ve Bien. en el corte, pero ¿cuál es cuál? A ver. Sí, acá tenemos colénquima y esclerénquima. ¿Sí? Si yo te muestro estas dos imágenes y vos ves la otra que demuestra, ¿cuál es cuál? No, ¿Cuál sería el colénquima y cuál sería el esclerénquima y no, el yo me parénquima? refiero a colénquima y parénquima, claro. Claro. El colénquima lo tenés acá, lo ves a la izquierda, perfecto. Ahora, yo te vuelvo a mostrar esta. ¿Cuál es colénquima y cuál es parénquima? No, no sé, no me doy cuenta. Mirá el colénquima. Mirá cómo está engrosado. ¿Lo ves al colénquima a la izquierda? ¿Ves cómo está engrosado? ¿Ves que El tiene zonas externo. más azules y otras más celestitas? Ah, yo estoy mirando arriba, el dibujo azul. Y claro, hay que mirarlo lo que estamos viendo, el corte. Sí, Bueno, el ¿ves más, esto? el más Ahora, engrosado es colénquima. ¿y acá qué tenés? Colénquima es el de arriba. Y claro, porque está engrosado, ¿sí? ¿Se nota eso? Sí, Y el de abajo no, es parénquima. ¿sí? ok, ahí está, gracias. No hay por qué. Y bueno, fíjense lo que dice ahí. Los tejidos de conducción se encuentran formando haces, que son grupos de células, acompañadas de células de esclerénquima, parénquima y meristemas, ¿sí? Que son vascular y periciclo en el caso de las raíces. ¿sí? Estos haces se disponen en estelas. Se llaman estelas la manera de disponerse los haces vasculares. ¿sí? Bueno, a ver. ¿Qué horas son? Son 12:07. ¿Quieren que sigamos hasta 2:30 por el tiempo que perdimos? Yo no tengo problema, profe. ¿El No, yo resto? tampoco. Yo me tengo Sí, que no, retirar, pero después veo la grabación. No, no hay problema. Porque si no dejamos acá y lo seguimos el sábado, como quieran ustedes. Sábado que viene ahí en presencial. sí, pues yo preferiría más presencial, profe, porque no, por ahí, digo yo, no sé.